A partir de este momento comienza la sección editorial de Platica con Ángel, correspondiente al miércoles 16 de noviembre del año 2022. El nombre del editorial de hoy es ¿Por qué México es tan pequeño? Mire, la idea de este título del editorial es por lo siguiente. México es un país que hasta antes de esta desgracia que es el gobierno del bulto, era un gobierno con sus altibajos, pero un gobierno con respeto en la escena geopolítica. Buenos diplomáticos mexicanos que dieron en un determinado momento batallas significativas. Recuerdo aquí el doctor Alfonso García Robles, Premio Nobel de la Paz. eh, no sé, hay muchos funcionarios mexicanos que han dado batallas importantes en la España de cuando los nazis y en la guerra civil, los nazis estaban apoyando a Franco, la batalla que dio el licenciado, ¿cómo se llama, hombre? Que el ¿cómo se llama este? Permítanme ustedes que aquí leí su biografía, además interesante, que se llama algo así como El tiempo que perdimos. Ahorita le digo, Bosques, sí es. Era el embajador mexicano y salvó a muchos judíos y a otras personas que estaba peligrando su vida. Y así, México ha dado diplomáticos respetados. También ha participado en la fundación de algunos organismos internacionales en su momento, pues la Organización de las Naciones Unidas, del Fondo Monetario, etcétera. Somos también miembros de la OSD. Eso se logró en el gobierno del presidente Carlos Salinas y así. Y hoy México está totalmente alejado de esas organizaciones. México es hoy testigo mudo de lo que está pasando en el mundo. ¿Por qué? Porque este gobernante, dada su incapacidad para comunicarse, a mí me da risa cuando algunos comunicadores dicen, es un genio de la comunicación. No, hombre, qué genio de la comunicación va a ser este hombre. No solo no habla inglés ni francés o alemán, no habla español. Es un hombre con una capacidad intelectual, con una capacidad analítica cercana a cero. Y que me digan que es lo máximo en la comunicación. Entonces, ¿qué hace él? Pues va a Cuba, donde como les está soltando lana, pues ahí lo aplauden y etcétera, etcétera. Y fue ahí a países centroamericanos y le soltó millones de dólares y luego le hicieron así porque se los robaron o los gastaron. Es decir, es México hoy un país prácticamente insignificante en la escena geopolítica internacional. Y luego tenemos el pleito con los Estados Unidos y pues tiene usted un panorama complicado para México y ahorita daremos otro ejemplo aparte de la cuestión de la energía. En ese sentido, México, de ser un país, vamos a decir, de los intermedios de la media tabla, hemos caído producto de esta táctica deliberada del presidente al fondo de la tabla. Tienen más presencia países mucho más pequeños que el nuestro en las organizaciones internacionales, en la escena internacional. México es, pues, hoy un país pequeño políticamente hablando. Y lo es no solo por la situación cambiante que el presidente no entiende, sino es por convencimiento, por decisión propia, alejarnos de esos ambientes. ¿Y todo por qué? Porque el presidente es un hombre con un complejo de inferioridad, que qué bárbaro, ¿eh? Ese hombre solamente platica, entre comillas, con súbditos, con lacayos, con siervos, con gente que le da por su lado. De ahí en fuera, él es incapaz de sostener un diálogo con un jefe de Estado de este o aquel país.
Por eso dice que vaya Marcelo, él sí le entiende, y que vaya Marcelo. Y de esa manera matan dos pájaros de un solo tiro, lo sacan de la escena política mexicana y allá anda Marcelo paseándose por el mundo, acumulando millas, pero lo sacan de donde está la lucha buena de las corcholatas. En ese sentido, pues, México es hoy un país pequeño. No importa que sea el país número 11 en materia de sus habitantes, del número de sus habitantes, ya casi estamos en los 130 millones. Es un país que debe estar ahorita en el número 15 o 16 por el tamaño de su Producto Interno Bruto, pero teniendo esos elementos, no participamos, no aprovechamos eso. Es a tal grado el aislamiento en que hemos caído producto de las decisiones de este gobierno que se cancelaron los viajes viáticos y nadie puede viajar. Ahí estamos. ¿Cómo le hace Marcelo para ir a Nueva York o ir a Washington? Pues no sé si lo paga de su bolsa, pero la orden del presidente fue nadie. Bueno, pues alguna búsqueda que tenga por ahí, algo que se quedó mal acomodado y agarró dinero y eso, pero la verdad es que México es un país ilustre hoy, es un país que pasó de una medianía a estar en la parte muy baja, muy profunda de la escala. Y eso, como dije, es producto de una decisión del jefe de Estado. De modo, ante eso, la Constitución le permite, le otorga esas facultades para definir o para conducir la política exterior, vamos a decir. El papel del Senado en definir la política exterior, pues prácticamente es nulo, porque pues ahí Morena tiene la mayoría absoluta, no la calificada, pero para fines de definición de la política exterior les basta con eso. En esas condiciones hay varios elementos que son consecuencia de esa pequeñez mexicana. Porque esa pequeñez se traduce primeramente en un jefe de Estado pequeño. Y otra vez, no porque sea un hombre chaparro y panzón, no, pequeño por estatura política. Y porque así le gusta, porque es un hombre con un complejo de inferioridad tal que no se concibe en un ambiente donde estén 4 o 5 personajes. Es decir, van a venir ahora este señor Fernández, al menos es el proyecto, que venga este señor Petro y creo que este joven gobernante chileno, van a estar los 4 aquí y no sé si se les ocurra traer a Daniel Ortega o no sé qué, pero entonces ahí pues el señor dice babosada y media y se le aplaudan o se quedan callados, pues, ¿no? Pues dice, bueno, pues está bien, es el anfitrión, estamos comiendo de gorra, unas carnitas, unos tamales de chipilín, y ahí está. Pero no tenemos influencia alguna. Pero lo que sí queda es la pequeñez del país y la pequeñez de nuestro jefe de Estado. Y creo, alguien alguna vez me dijo que esta frase que voy a decir la dijo Stalin en un momento dado. Los problemas pequeños son para gente pequeña. Y yo creo que este presidente pequeño que tenemos, políticamente hablando, repito, solamente puede manejar problemas pequeños. Véalo usted. A raíz del éxito de esta marcha del domingo 13, al margen de las posiciones que tengamos cada uno, que si la organización, que si por aquí, por allá, que si no hubo sonido, etcétera, la marcha fue todo un éxito. Y eso, esta persona es tan pequeño que lo toma como una agresión a su persona. La verdad es que este hombre quiere ser el niño que cumple años el día de la piñata, quiere ser el del bautizo, quiere ser el cadáver en un sepelio, es decir, quiere ser el centro de todo. Entonces, pues fue una marcha, una expresión democrática, respetando la ley, tranquilo y todo, pues déjela pasar, pues, se manifestaron, tienen su derecho, pero no lo toma como ofensa personal.
y apenas llenarían el Zócalo la mitad, pero van a ver lo que es amar a Dios en tierra de indios. Y vamos a marchar. Y yo voy a encabezar la marcha del 27 de noviembre, del Ángel al Zócalo. Y este hombre es tan incapaz de analizar las cosas que no se da cuenta que nadie va a creer, nadie va a creer que las personas que se junten, que se reúnan en el Zócalo, van a ser personas convencidas de ir ahí. No, van a ser acarreados casi en el 100%. Entonces, va a ser algo que contribuirá a su descrédito, pero él no lo va a ver así, porque van a ver el pueblo bueno y aquellos, y los argumentos para criticar la marcha son, no, es que aquí no hay lentes de superlujo, dice uno, ¿qué tiene que ver eso con las marchas o qué tiene? Pero ese es el tipo de argumentos para lograr un mayor encono en la sociedad mexicana. Oye, ese trae unos lentes de superlujo, por lo tanto es enemigo del pueblo. Y dice uno, ¿qué criterio ese? Pero lo curioso es que muchos de los cercanos a él que lo rodean tienen mansiones que dan pavor de la riqueza ofensiva que guardan en esas casas. Cuadros, esculturas. Entonces dice uno, ¿cómo? Pero eso no los ve porque son buenos, porque están en Morena. Los relojes de los que lo rodean. ¿Recuerdan ustedes aquella imagen de un reloj Rolex de Marcelo que se jaló aquí? Yo por eso escondo ¿no? Yo le hago así, ¿no? Oye, este es un reloj de 420 pesos, lo escondo, pues no me vayan a acusar. Y tengo además ¿cómo se llaman estos? iWatch que me regalaron, me lo obsequiaron, y lo considero algo tan lujoso que a veces me da miedo ponérmelo, porque pienso que me lo van a pepenar, pero me dice mi nieto, no, tata, hombre, pues si todo el mundo lo trae. Entonces a veces me lo pongo. Y además, como no le entiendo muy bien a todas las capacidades, como dicen ahora que tiene, entonces tengo mi relojito de 420 pesos, marca Casio. Aquí está, miren, para que no digan que acá, ¿no? Entonces, les digo, este presidente es tan pequeño, pues, que inventa conflictos como ese de la marcha contra él. Ahí va a ir. Yo no sé si va a aguantar del Ángel caminando hasta el Zócalo. Creo que va a ser un riesgo tremendo para el presidente y también para la estabilidad política del país. Pero ahora hay otro elemento que habla de la pequeñez de nuestro país, o aquí diría de nuestra clase política. Nos enteramos ahora de una nueva visión programática de Movimiento Ciudadano. Movimiento Ciudadano, yo no sé realmente si esta gente se mete cochinada y media y no le quite las semillas a lo que fuma. Ahora resulta que hablan de que tenemos derecho a la alegría. O sea que cuando se nos muere un familiar, un amigo cercano, no tendremos el derecho a estar tristes. O sea, derecho a la alegría. ¿Cómo se mide eso? Y cuando lee uno la argumentación de ese derecho a la alegría, pues es un complemento natural de los abrazos no balazos. Pues yo creo que el único que tiene derecho a la alegría en Movimiento Ciudadano es Dante Delgado, que es el dueño de ese partido, y trae su estrategia para que le salgan las cosas y beneficiarse en lo personal. Pero derecho a la alegría, miren, me declaro ignorante en esta cuestión. No conozco un caso de un partido político que haya planteado como demanda principal o como línea programática ante un proceso electoral el derecho a la alegría. No dudo que haya algún otro desequilibrado políticamente hablando en el mundo, pero derecho a la alegría. Eso es lo que está planteando hoy Movimiento Ciudadano. ¿Será esa su oferta, su plataforma electoral que va a registrar en el INE para el 24?
Pues no lo sé, pero ¿qué significa para un campesino depauperado, miserable, el derecho a la alegría? O a un indígena marginado en Chiapas, en Oaxaca o en algunas otras zonas donde grupos originarios allí viven o ahí sobreviven. ¿Qué significará para ellos el derecho a la alegría? ¿Qué significará para cientos de miles o millones de trabajadores que tienen que salir de sus casas modestas a las 4:30, 5 de la mañana más tardar para recorrer 2 o 3 horas y luego llegar a su trabajo? ¿Tendrán derecho a la alegría ellos? Es decir, dice uno, ¿qué le pasa a nuestra clase política? Porque una muestra porque además no se puede decir de mezquindades, alguien dirá de su tontez, ¿verdad? Porque se requiere ser muy tontejo para plantear derecho a la alegría en un país donde estamos hablando de no sé cuántos homicidios dolosos diarios, 100, 120, no sé, descabezados, mutilados, etcétera, descuartizados. Derecho a la alegría tendrán en esas pequeñas comunidades de Guanajuato o ciudades pequeñas de Guanajuato o de Sonora o de Michoacán, de Jalisco, Morelos, incluso. ¿Se puede decir que tienen derecho a la alegría? Es decir, ¿de cuál fumaría Dante y no le quitó las semillas? Pero eso forma parte de esa pequeñez de la clase política. Y cuando ve uno los pleitos de la clase política, dice uno, señores, levanten un poquito la mira. Se han enfrascado en una serie de querellas dignas de enanos políticamente hablando. Vean ustedes los argumentos en este momento. Ya pasó aquello de que la moratoria constitucional, que no la respetaron y que la militarización y la mentira que te eché. Muy bien. Pero todavía insisten. Zambrano desaparecido completamente, quién sabe dónde esté. Y Marquito igual. Cuando está la elección en el Estado de México y Coahuila a la vuelta de la esquina. Y luego entender la importancia de obtener la victoria en el Estado de México. Y a raíz de la victoria de la marcha, pues ya empezar a diseñar estrategias como partidos políticos, los tres de oposición, pues a ver cómo se van a unir aquí en la Ciudad de México para asegurar lo que muchos ya afirman. En la Ciudad de México ya perdió Morena la jefatura de gobierno, las posiciones en la Asamblea Legislativa, las diputaciones federales y las alcaldías. A mí me parece a estas alturas todavía una afirmación un poco aventurada, pero no dejo de reconocer que la marcha misma permite alentar esa posibilidad. Pero era para que los tres partidos ya estuvieran discutiendo cómo le vamos a hacer, dónde tendremos candidaturas únicas, en qué alcaldías no, en qué distritos, en qué esto. No, ¿qué están haciendo? No lo sé. No tendría por qué saberlo, pero al menos que se oyere algo. Usted recordará que yo mencioné desde hace varias semanas esta cuestión de las leyes reglamentarias, que no iba a lograr la reforma constitucional, pero que el objetivo de él era eso, lo que él llama el plan B. ¿Desde cuándo lo he dicho? Aquí, lo he dicho en las mañaneras, en el Twitter, y nadie. Pero ayer ya dijo, sí, creo que hoy o ayer, dice el presidente, el plan B. Pues es tan tonto, tan limitado, que ni siquiera el plan B es posible si uno lee los textos del artículo 41, del 52 al 56, el 99, el 116, ve que no hay posibilidades de cambiar algo que está en el 41, que es el mandato constitucional, con alguna reforma a las leyes reglamentarias. Entonces, luego dice el presidente,
déjenme ver, creo que por aquí tengo algo de lo que dice. Es que, digo, miren, no es por nada, pero es un presidente tan tonto, tan limitado, que hasta da vergüenza tenerlo como presidente. Donde dice, déjenme ver porque subrayé incluso eso. Déjenme ver. Es una nota, creo que es del periódico Reforma. Aquí está. Dice así, es que esto es de locos. Plan B de AMLO, reforma electoral no constitucional. Muy bien, dice él, es que es posible que sin violar la Constitución se pueda proponer en una ley o una reforma a la ley electoral. Señor presidente, infórmese antes de decir estas babosadas. No existe algo en México que se llama ley electoral. Existen 4 leyes. Cuando se deroga el COFIPE, se sustituye por 4 leyes con materia específica, cada una de esas 4. Pero no hay algo que se llame ley electoral. Por favor, señor, infórmese antes de decir estas tonterías. Es pasable decir la legislación electoral, eso es diferente. Pero cuando dice una reforma a la ley electoral, ¿cuál ley electoral? ¿Cuál? No sea, digo, entiendo que es imposible para usted a estas alturas dejar de ser tonto, dejar de ser bruto. No, es imposible. Pero al menos apréndase lo que su directora jurídica a ver, presidente, repita conmigo, así. Y luego dice, que se elijan a los consejeros y magistrados del Tribunal Electoral, del INE y del Tribunal Electoral. No se dice que se elijan, que se elija. Es impersonal la tercera persona del singular. No sea usted tonto. Aprenda a conjugar correctamente los verbos. Dice, que sea posible que no haya plurinominales. Eso, señor Bulto, no lo puede usted cambiar a través de una ley reglamentaria porque está establecido en la Constitución. Es decir, que no hay alguien que le explique y parece que no hay. Y así, el presidente, pues, es un hombre de una ignorancia que asusta, porque con base en esa ignorancia hace planteamientos políticos, económicos, sociales, financieros, de finanzas públicas y también en materia electoral que no existen, que no tienen relación alguna con la legislación vigente. Presidente, pues, es algo inusitado en la vida política del país. Es sin duda alguna, desde que llegó Hernán Cortés a lo que se llamó en aquel entonces Nueva España, es el presidente más limitado analíticamente hablando, intelectualmente hablando, y el más ignorante. Yo no sé cómo algunos opinantes dicen que es un genio de la comunicación. Genio mis cataplines, diría Paco Sehambre, déjense de cosas. Pero luego tenemos ejemplos curiosos. Un asambleísta presenta una iniciativa, la cual a pocas horas así, la bajan, donde plantea una modificación al artículo 83 constitucional. El artículo 83 es el que determina o el que plantea que por ningún motivo quien hubiera obtenido o hubiera llegado a presidente provisional, interino, sustituto o constitucional, podría, dice, por ningún motivo volver a ocupar ese puesto. Entonces, este asambleísta, que quedó en ridículo, propone cambios donde plantea que es aplicable para el siguiente presidente. Y de repente por ahí alguien que es un famosísimo opinante, el don Joaquín López Dóriga, en su noticiario ayer o anteayer, dice, y si el presidente no desautoriza eso mañana en su mañanera, eso va a crear un movimiento y no sé qué. Cuando prácticamente a esa hora la iniciativa ya había sido bajada
había desaparecido de la Gaceta Parlamentaria o de la Gaceta de la Asamblea, pero además eso no decía la iniciativa. Le leo a usted textualmente lo que planteó ese asambleísta. La persona titular de la presidencia entrará a ejercer su encargo el 1 de octubre y durará en él 4 años. Y eso solamente es válido para el 1 de octubre del 24 y durará 4 años, pudiendo ser reelecta esa persona, lo correcto sería reelegido o reelegida, para un siguiente mandato del mismo periodo. Eso es lo que dice. Pero aquí está eliminando la posibilidad de que esto fuera aplicable para López Obrador. ¿Qué tenía él que desmentir esto si el señor asambleísta tiene el derecho de facultad de iniciativa? Entonces dice uno, ¿por qué nuestros opinantes, antes de, valga la redundancia, opinar sobre estos temas, no se informan, no les leen sus asesores las iniciativas y le dicen aquí este punto fino, etcétera? Pero ahora entra otra vez el problema de la pequeñez. Este asambleísta seguramente pensó que quedaría bien con el presidente o con alguien de Morena. El caso es que se lanza al ruedo con esta torpeza legislativa y es inmediatamente llamado a cuentas y bajan eso. Quedó en ridículo y no pasó a mayores. Pero lo que sí queda claro es la actitud servil, la cayuna de ese legislador. Y dice, ¿por qué tan indignos? Y eso forma parte de esa pequeñez que nos aplasta, valga la aparente contradicción. Ahora bien, hay otro elemento de esta pequeñez nuestra y que es responsabilidad, no voy a decir única, pero sí en gran parte es responsabilidad de nuestra clase política. Mire, si usted es una persona asidua o frecuenta la prensa internacional, si usted lee algún medio impreso o visita alguna página electrónica de algún medio en el Reino Unido, encontrará usted que la discusión no está en si quién va a ganar el campeonato de fútbol, que si esto, que el otro, no sé si el Reino Unido o Inglaterra pasó o no pasó, no tengo la más remota idea, ¿verdad? Pero resulta que los temas que están en la agenda son las consecuencias de la inflación, la inminente alza de impuestos en Inglaterra y la reducción del gasto público. Es decir, esos son los temas que están en la agenda. Y si usted se va a otro medio de algún otro país, en España mismo, o Italia, con la nueva señora esta que es la primer ministro, dice que le gusta que le llamen el presidente, ¿verdad? Y dice uno, ¿y por qué aquí lo que ocupa la atención en los espacios mediáticos es que el quinto partido, que si, ¿por qué no fue el señor Hernández, el Chicharito, y por qué? Y toda la propaganda y que jueguele por aquí, y esto, y apuéstele y todo. Y de los temas realmente trascendentes, nadie habla, nadie habla. Entonces, esa pequeñez de nuestra clase política se expresa ahí. ¿Dónde están los partidos políticos que tienen recursos que se les otorga por ley para plantear en una campaña masiva qué sigue después de la marcha y refiriéndose con respeto y admiración como institución partidaria a los ciudadanos y respetando ese papel protagónico del ciudadano y planteando qué podemos hacer los partidos políticos para, unidos con ellos y apoyarlos en ese esfuerzo y seguir exhibiendo a Morena y al presidente? No, absolutamente para nada. El PRI sacó un spot
que creo que fue autorizado por el INE, al menos lo sometió a su consideración, dice la nota periodística, pero los demás, que sería el PRD y el PAN, pues no sé, perdidos. No sé si se fue Marquito con Fox allá al rancho San Cristóbal a echarse unos tequilas, no sé. Entonces dice uno, con esa pequeñez, con esas miras tan estrechas, pues cómo el ciudadano va a tener miras elevadas, visión de futuro, si los partidos están mudos. ¿Qué van a hacer los partidos frente a la marcha del 27 de noviembre anunciada por presidencia o el presidente mismo? ¿La van a exhibir como un acto de acarreo? ¿Lo van a exhibir como un uso ofensivo e ilegal de recursos públicos o van a quedarse callados? ¿Qué van a hacer? Entonces, uno se pregunta, bueno, ¿para qué están? Y en ese momento uno concluye, pues ahí está el resultado de esa política de apatía sistemática y permanente y que el centro de la agenda política la ocupen los ciudadanos. ¿Por qué? Porque los partidos se marginan de manera consciente. Así como este gobierno se margina conscientemente de los espacios de la geopolítica, así los partidos. Y dice, bueno, ¿qué hacen? El presupuesto ya se aprobó, ya le quitaron no sé cuántos miles de millones de pesos al INE, aprobaron la ley de ingresos sin cambio alguno. ¿Y ahora qué hacen? Es enmudecer. En el Estado de México, pues quién sabe. ¿Dónde anda Del Mazo? Pues quién sabe. Que la señora del Moral va a ser la candidata, pues quién sabe, les digo yo. Ahorita lo que sabemos es que el Estado de México tiene una gran defensora, que es la licenciada Alejandra del Moral. Eso es lo único que sabemos. Ese es su nombramiento. Y la 4T, por otra parte, tiene una gran defensora, Delfina Gómez. Pero no hay candidatos. Y las encuestas. Y si fuera candidato fulano, señores, no hay candidatos todavía. Pero hay que vender papel, pues hay que venderlo y la gente cae en eso. Habrá candidatos allá por los fines de enero, principios de febrero, una cosa así. Ahí sí ya va a estar claramente definido el panorama electoral en materia de candidaturas. Aun cuando oficialmente todavía no serían candidatos, porque faltaría el paso del registro, ¿verdad? Pero dice uno, ¿y dónde están los partidos? Ocupa más espacio las locuras de esta señora de cara monstruosa. No la insulto, la describo, la señora Sansores, que es la Juana de Arco en esta defensa de la pureza y la lucha en contra de la corrupción, porque toda la fortuna que tiene ella, seguramente la hizo ella con créditos del Infonavit. Lo que pasa es que la señora Sansores piensa que nadie conoce la historia de su familia, especialmente de su señor padre. Entonces dice uno, esto es de locos este país. Y ahí está la señora y que le prohíben hablar de Monreal y madres, otra vez y otra vez. Es decir, en este país la única ley que se respeta, y en Morena están dando cursos de levitación, es la ley de la gravedad. Pero de ahí en fuera es una pachanga, pues. Sin embargo, cuando llega al terreno de la Constitución, pues ahí se topa con pared el bulto. Pero mientras tanto, en otros ordenamientos, pues hacen lo que quieren. ¿Quién en su sano juicio va a pensar que el acarreo que se va a ver en 2 semanas, o el 27 de noviembre, va a ser pagado con recursos de Morena? Pues no, va a salir como dijo aquel, sale de donde mismo, Ángel, es cierto. ¿Verdad? Y nadie va a decir lo más mínimo. Por eso no es de extrañar que haya sido el ciudadano el centro de ese acto exitoso del domingo. Pero ¿cómo salió
el ciudadano? Por esas organizaciones acá y que los grupos de la sociedad, no, salieron porque ellos están hartos, porque dicen ya basta y salieron. Y resulta que esa salida que dejaron momentáneamente su zona de confort, no veo cómo lo estén aprovechando o planteando los partidos políticos, que deberían tomar una lección de eso y decir, oye, ¿en qué la regué? Y resulta que por allá seguramente alguien, no, es que unidos por esto y por el otro y por allá, pero nada más. ¿Por qué? Porque esas organizaciones, esos grupos pequeños, hay que decirlo una y otra vez, no tienen estructura. Más parece clubes de amigos que estructuras conformadas, construidas para el trabajo político permanente y sistemático. Pero no tenemos esa educación, ni los partidos políticos se han planteado la tarea de desarrollar esa visión de la política. Y eso contribuye a que los jóvenes no voten, contribuye a que el abstencionismo sea un porcentaje alrededor del 40-42% en cada elección. Entonces, todos estos elementos, junto con una cobertura de nuestro desinterés por la política o por estos temas, configura una situación de pequeñez de nuestra clase política que penetra en los ciudadanos. No le interesa al ciudadano la cosa pública. Y no hay las instituciones para, al verlo del domingo, órale, vamos, impulsar eso para que la gente se involucre y vea que se pueden lograr cosas cuando el ciudadano toma el destino en sus manos. No tenemos esa disciplina, esa visión mental, no la tenemos. El país, pues, es hoy un país pequeño. Eso sí, tiene un nuevo derecho, el derecho a la alegría, gracias a esa visión de futuro, esa visión de entrega a los mejores intereses del pueblo mexicano, del elector mexicano, que es ese portento político de Movimiento Ciudadano, donde su gran dirigente, que se ha caracterizado toda su vida pública, que empezó con el PRI, que trabajó con los del PRI y llegó a ser gobernador por el PRI, Dante Delgado, ahora tiene su propio negocio, Movimiento Ciudadano. De dar vergüenza lo que estamos viendo, pues, pero la muestra de civismo y de valentía y firmeza la dio el ciudadano este domingo. Y por lo que he visto y lo que me he enterado, la verdad es que no veo la capacidad para aprovechar eso, para darle un impulso, partidos y esos personajes de la sociedad, más que organizaciones. Y cuando uno los escucha y analiza sus declaraciones, y Dios mío, querido. Pero bueno, eso es lo que tenemos, pues. Esa pequeñez penetra en todos los ámbitos de la vida política nacional. México, pues, para terminar con este editorial, es un país pequeño. Ojalá y con el nuevo gobierno esto cambie. Pero si llega la anticientífica Sheinbaum o el florero del Edén, va a ser lo mismo. Pero ya el país no va a aguantar mucho más. Aquí termina el editorial de Platica con Ángel, correspondiente al 16 de noviembre del año 2022.